Buenas tardes a todos y a todas. Acabo de reunirme, como hace 10 días, con el jefe del Estado. Le he transmitido mi pesar por no poder traer una propuesta de gobierno más concreta que la que le llevé hace 10 días. Nuestra propuesta sigue siendo la misma, la posibilidad de que en España haya un gobierno progresista y de cambio, un gobierno presidido por Pedro Sánchez, en el que tengamos una participación proporcional a los votos obtenidos en las elecciones del 20 de diciembre, un gobierno en el que nosotros asumiríamos la vicepresidencia, un gobierno en el que tendría que haber unos equipos ministeriales de trabajo proporcionales a los votos obtenidos por el Partido Socialista, por Podemos y las confluencias y por Izquierda Unida, un gobierno que asumiera una serie de medidas inmediatas para los 100 primeros días que implicarían acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, para acabar con la situación que viven muchas mujeres víctimas de violencia machista y que no gozan de una alternativa habitacional inmediata sin mediar denuncia, que sirviera para acabar con los cortes de suministros de luz y de calefacción por pobreza sobrevenida y que permitiera dar una respuesta inmediata a los millones de trabajadores en España que están en el paro y que no reciben ninguna prestación. Seguimos proponiendo un gobierno que pueda abrir procesos de diálogo para llevar a cabo los cambios constitucionales que son necesarios en nuestro país, pero lo cierto es que en los últimos 10 días no hemos obtenido ninguna respuesta. Nuestra mano sigue tendida. Pensamos que la propuesta más sensata y más viable de gobierno es un gobierno de progreso y de cambio que represente efectivamente una dirección diferente a lo que ha representado el gobierno del Partido Popular y los gobiernos en los últimos años en España, y nuestra propuesta sigue en pie. Eso es lo que le he transmitido al jefe del Estado y encantado de responder a vuestras preguntas. Buenas tardes, señor Iglesias. Sí, me gustaría, en primer lugar, si ha notado alguna diferencia, la impresión que usted ha tenido respecto al jefe del Estado, si la situación es más complicada, lógicamente, que hace 10 días, si le ve más preocupado o igual, bueno, eso es, por un lado, la impresión que ha sacado de esta conversación, que ha sido más breve, tengo entendido. Y luego, por otro lado, me gustaría que aclarara, ha hecho usted la misma propuesta de gobierno con el Partido Socialista, pero hay también otras alternativas. Por ejemplo, me gustaría saber si ustedes, Podemos, sus confluencias, estarían dispuestos a abstenerse o a votar incluso afirmativamente a un gobierno PSOE Ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las dos preguntas. La segunda cuestión la he tratado también con el jefe del Estado y le diré lo primero que no. Yo creo que Ciudadanos ha sido muy coherente al señalar que efectivamente nos podríamos poner de acuerdo con ellos a la hora de valorar una posible reforma del sistema electoral que apostara por una mayor proporcionalidad o quizá en algunas medidas legislativas específicas, pero que efectivamente no somos compatibles para estar en el mismo gobierno. En ese sentido, he transmitido al jefe del Estado, que le he visto muy prudente, muy en la posición que la Constitución le otorga. Le he explicado que yo solo veo dos alternativas en este momento, básicamente por la aritmética parlamentaria que todos conocemos, o un acuerdo a tres, un acuerdo entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, con diferentes fórmulas, digamos que se pueda abstener el Partido Socialista, que se pueda abstener el Partido Popular, pero en última instancia un acuerdo a tres, como los que ya hemos visto, por otra parte, en el acuerdo que negoció la composición de la mesa y en el acuerdo que negoció el lugar donde van a sentarse los diputados y diputadas, o un gobierno de progreso, un gobierno en el que estuviera el Partido Socialista, en el que estuviera Podemos, en el que estuviera Izquierda Unida, que debiera iniciar un diálogo con otras fuerzas políticas, con fuerzas políticas catalanas y
y vascas para lograr los apoyos suficientes para que esa investidura sea viable. Nosotros ya hemos dejado clara, y creo que hemos sido los únicos en hacer una propuesta de gobierno concreta en este país, y nuestra mano sigue tendida y vamos a seguir trabajando en esa misma dirección. Creo que en este momento tendrá que ser el secretario general del Partido Socialista el que de alguna manera tendrá que elegir. Yo creo que es evidente que no se puede hacer a la vez un gobierno con Podemos y con Ciudadanos, y nuestra propuesta es un gobierno de progreso y de cambio. Y a otras opciones, a un acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos, pues nosotros votaríamos que no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de su conversación con el rey, ¿le ha dado la sensación de que cabe la posibilidad de que mañana no designe a ningún candidato y se abra un periodo de reflexión, le ofrezca a los partidos políticos un periodo para poder llegar a acuerdos? Gracias. El jefe del Estado sí me ha transmitido una reflexión que me ha parecido muy sensata, y es que cuando un candidato decide pedir el aval del jefe del Estado para presentarse a una investidura, es razonable que de alguna manera tenga un proyecto avanzado. Parece, esto es una opinión mía, que este no es el caso. Por lo menos, por desgracia, el Partido Socialista, entiendo que por diferentes dificultades, todavía no ha podido dar respuesta a la oferta que nosotros pusimos encima de la mesa de un gobierno de progreso y de cambio. No sé qué es lo que va a plantear Pedro Sánchez al jefe del Estado, no sé qué es lo que le va a plantear Mariano Rajoy. Me hago cargo de que de momento ninguno de los dos ha sido capaz de avanzar una propuesta de gobierno viable. Yo insisto en nuestra oferta. A nosotros nos gustaría que el Partido Socialista asumiera hacer con nosotros un gobierno de cambio y de progreso, y nuestra mano sigue tendida porque pensamos que un gobierno así tendría una base electoral amplísima. Tendría los 5 millones del Partido Socialista, los 5 millones de Podemos y las confluencias y el millón de Izquierda Unida. Creo, además, que eso es lo que desean la mayor parte de los votantes, no solo de Podemos y de Izquierda Unida, sino también los votantes del Partido Socialista. Y deseo de corazón que ojalá el señor Pedro Sánchez avance en esa dirección, porque sería buena para España. La alternativa a eso es, en última instancia, por activa y por pasiva, un acuerdo con lo que Pedro Sánchez llamaba hasta hace poco las derechas, con el Partido Popular y con Ciudadanos, que me parece una mala noticia para España, pero que me parece legítimo. Si es esa la apuesta, que lo digan claramente. Nosotros hemos dicho claramente el gobierno que queremos, un gobierno de cambio y de progreso, con una participación en él proporcional y con responsabilidades proporcionales a los resultados obtenidos del Partido Socialista, de Podemos y las confluencias y de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Estoy aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle si finalmente la viabilidad de un hipotético gobierno entre Sánchez, del PSOE, con Ciudadanos, dependiera de Podemos. Quería saber si mantendrían esa negativa, y si no, llegado ese caso, si no temerían que de alguna forma se interpretara ese voto, ese no, digamos, como un movimiento que aboque a elecciones anticipadas. Creo que dependería del Partido Popular, y sospecho, esto solamente lo sospecho, que los partidarios de esa opción están pensando en un acuerdo a tres, en un acuerdo PP, PSOE, Ciudadanos. Me parece muy respetable que ellos quieran un gobierno así. Nuestra propuesta es diferente. Nosotros proponemos un gobierno de cambio y de progreso. Lo que tiene que hacer en este caso el Partido Socialista es elegir. Con Podemos y con Ciudadanos a la vez no se puede, y yo tengo muy buena relación personal con Albert Rivera, y en algunas cosas puntuales quizá nos podamos poner de acuerdo, pero creo que es evidente, y creo que en el caso de Ciudadanos son sensatos y honestos al decir
que seguramente nuestros programas económicos son lo suficientemente distintos como para que no podamos estar en el mismo gobierno. Eso hace incompatible que nosotros, ni por activa ni por pasiva, favoreciéramos un gobierno en el que entiendo que el proyecto del Partido Socialista y de Ciudadanos lo ha dicho además abiertamente, sería ponerse de acuerdo con el Partido Popular, que no pidan nuestro apoyo para ese gobierno. Nosotros hemos hecho una propuesta de gobierno muy clara y que cuenta además con muchos más votos de respaldo que los que tendría un gobierno de Ciudadanos y del Partido Socialista. Estoy convencido además que en tanto las bases como los votantes del Partido Socialista prefieren que el PSOE se entienda con nosotros antes que se entienda con Ciudadanos y con el PP. Es una opinión. En cualquier caso, creo que la decisión de la dirección del PSOE de someter a sus bases cualquier acuerdo, creo que es una decisión saludable y yo pienso que eso servirá y me alegra que sea así para que realmente se vea que seguramente la mayor parte de las bases socialistas no quieren ver a su formación política formando parte del inmovilismo, de lo viejo y del búnker, y les gustaría verles formar parte de un gobierno del cambio. Sí, le pedía su opinión, no solo como líder político, también como persona con experiencia en la estrategia política, porque deduzco de sus palabras y de otras que hemos escuchado que mañana probablemente nos encontremos con que nadie esté dispuesto a formar gobierno porque nadie esté en condiciones, ¿no? Por eso es lo que aparenta. ¿Cómo se desatasca una situación de este tipo? ¿Usted considera que hay un vacío legal? ¿Se puede provocar de alguna manera que empiece a correr los plazos para convocar elecciones? ¿Sería usted partidario de que se llegase a esa salida? Yo no soy partidario de que se tome el pelo a los ciudadanos españoles. Yo creo que los ciudadanos españoles no tienen por qué aguantar un gobierno de Rajoy y creo que es una mala noticia que una formación política que se está viendo en la situación de que han detenido a 24 de sus miembros y que han imputado a todos los miembros de toda una organización territorial pueda seguir teniendo el gobierno en sus manos en España. Me parece una mala noticia y por eso nosotros hemos sido los primeros en hacer una propuesta de desbloqueo. Y esa propuesta de desbloqueo se la llevamos al jefe del Estado y la conocieron ustedes antes que nadie, que es un gobierno de progreso y de cambio. Yo no quiero pensar que en mi país alguien puede jugar con los tiempos sin tener intención de hacer gobierno. Y creo que en este caso nosotros ya nos hemos posicionado. Hemos dejado bien claro que queremos un gobierno de progreso y un gobierno de cambio. Y hemos dedicado además toda esta semana a concretar algunas de las medidas que a nuestro juicio deberían ser claves en ese gobierno. Carolina Vescansa escribió un artículo en el que señalaba que es necesaria hacer una reforma del sistema electoral en nuestro país, que el espíritu de proporcionalidad que señala la Constitución no se cumple en la práctica, que tenemos uno de los sistemas proporcionales, entre comillas, menos proporcionales de Europa y que eso hay que cambiarlo. Juan Pedro Illanes escribía también un artículo diciendo: es necesario establecer la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos cuando se trate de casos de corrupción. Nacho Álvarez, nuestro secretario de Economía, decía: frente al déficit hay que priorizar el empleo y el déficit hay que reducirlo, pero a un ritmo menor. Incluso Alberto Garzón ha escrito un artículo muy sensato sobre la necesidad de que haya una banca pública en España. Sergio Pascual, nuestro secretario de Organización, ha escrito un artículo también a propósito de la política de infraestructuras que tendría que llevar a cabo un gobierno de progreso y de cambio. Creo que nosotros está muy claro en la dirección en la que trabajamos. Queremos gobernar, tenemos propuestas de país para gobernar y seguimos tendiendo nuestra mano para que haya un gobierno de progreso y de cambio. Esa es una de las alternativas. Y solo hay una más, solo hay dos. La otra es que se pongan de acuerdo el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. A mí me parece una mala opción, pero entiendo que si se ponen de acuerdo lo tendrán que decir públicamente y no hacer perder más el tiempo a los ciudadanos españoles, porque mientras se pierde el tiempo, quienes pierden son los ciudadanos. Que exista un gobierno interino de manera indefinida no es una buena noticia.
que nosotros no estemos pudiendo gobernar y tomando medidas que sirvan para responder a la situación de emergencia social, que no estemos abriendo los diálogos necesarios para llevar a cabo cambios constitucionales, es una mala noticia. Por eso nosotros, desde el primer momento que nos entrevistamos con el jefe del Estado, hicimos una propuesta de gobierno al Partido Socialista y a Izquierda Unida, recogida de manera favorable por Izquierda Unida, que están de acuerdo en trabajar con nosotros. He podido conversar con Alberto y estamos de acuerdo en la mayor parte de las cosas, pero parece que el Partido Socialista no se ha decidido. Yo espero, y espero de corazón, que finalmente se decidan por nosotros. Pero si no se deciden por nosotros, solamente hay otra opción, que es ponerse de acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos. Si va a ser así, que lo digan ya. Lo que no se puede hacer es la cuadratura del círculo. O sea, lo que no se puede hacer es ponerte al tiempo de acuerdo con Ciudadanos y al tiempo de acuerdo con Podemos. Y eso lo dice Ciudadanos, eso lo decimos nosotros y eso lo entiende cualquiera. Yo creo que en este país es urgente que haya un gobierno y creo que sería una mala noticia tanto que mañana surgiera un candidato que va a una investidura sin contar con los apoyos o que los dos rehusaran o no recibieran el encargo. Nosotros hemos puesto encima de la mesa una propuesta que es viable. Y a mí me apena enormemente que en esta semana nosotros no hayamos estado trabajando con los equipos del Partido Socialista para hacer un diseño de políticas y de equipos de gobierno, que entiendo que es nuestra obligación. Respeto que otros tengan sus tiempos, respeto que otros tengan presiones internas y presiones externas, pero nuestra mano sigue tendida porque pensamos que es bueno para España que haya un gobierno de cambio y de progreso y nosotros nos hemos definido ya. Que se definan los demás y que en particular se defina Pedro Sánchez. Creo que la única posibilidad, además, de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno es ponerse de acuerdo con nosotros, porque creo que sería muy difícil que poniéndose de acuerdo con el Partido Popular aceptara abstenerse ante una propuesta del Partido Socialista y Ciudadanos. Creo que estoy señalando una obviedad. Pues bien, hay que definirse o con la gran coalición o con el gobierno de cambio y de progreso. Fernández Vara se ha filtrado esta mañana en la prensa que dijo que el Partido Socialista debía desmarcarse del independentismo porque eso sería la muerte, al menos para el PSOE en Extremadura y entiendo que para el resto del PSOE también. El gobierno que usted propone pasa por la abstención de partidos como Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. ¿Cómo va usted a gestionar o a pasar ese gobierno que se ha aprobado si el socio cree que los independentistas lo pueden matar y a la vez los independentistas necesitan que, usted necesita que se abstengan? Yo creo que es mucho mejor utilizar un tono menos belicista cuando se habla de política y que nadie sienta que le van a matar por dialogar. Creo además que el diálogo es una fórmula para hacer política mucho más eficaz, mucho más saludable y mucho más sensata que el frentismo y el inmovilismo que hemos visto en los últimos años. Nosotros hemos dicho que la relación entre algunas fuerzas políticas catalanas y el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España daba la impresión de que se trataba de dos trenes destinados a chocar en el que los unos eran inmovilistas y los otros se atrincheraban. Nosotros tenemos una propuesta de diálogo y aunque yo no estoy de acuerdo con los señores y las señoras de Esquerra Republicana de Cataluña en muchas cosas, no creo que ni tengan cuernos ni que tengan rabo. Creo que se puede dialogar, creo que puede haber elementos en los que no estemos de acuerdo y elementos en los que a lo mejor sí nos podemos poner de acuerdo. Y el diálogo con fuerzas políticas catalanas no es algo que hayamos inventado nosotros. El propio Partit Socialista de Cataluña tiene una experiencia notable de diálogo con estas fuerzas políticas y creo que estamos en un momento histórico en nuestro país que hace falta un gobierno que no se ponga un paraguas o que no esconda la cabeza como un avestruz, sino que demuestre capacidad de diálogo. Yo espero que el próximo presidente de nuestro país tenga la suficiente altura de Estado, la suficiente habilidad política para poder sentarse con quien no piensa como él, para poder sentarse con fuerzas políticas catalanas, con fuerzas políticas vascas y poder establecer un diálogo fructífero. Nosotros hemos tratado de hacer una
una propuesta de diálogo en la que, como fuerza política española de ámbito estatal, que no queremos que Cataluña se vaya de España, hemos ganado las elecciones generales en Cataluña. Y creo que eso revela un camino que tiene que ver con la seducción, que tiene que ver con la voluntad de escuchar, que tiene que ver con otro estilo político más propio de los nuevos tiempos, que es el que yo querría para el próximo gobierno de mi país. El estilo del señor Mariano Rajoy y el estilo, digamos, de las viejas élites que dominaron el Partido Socialista y que parece que les molesta no seguir dominándolo, creo que se ha demostrado un fracaso para España. Los que apuestan por ese modelo, los que apuestan por apuntalar el modelo del búnker, el modelo de lo viejo, pues merecen todos mis respetos, pero creo que eso ya no funciona. Creo que sería una mala noticia para España, una mala noticia para Cataluña, una mala noticia para Euskadi, una mala noticia para la grandeza de nuestro país que siguieran los inmovilistas en el gobierno. Nosotros, por eso, hacemos una propuesta de gobierno de cambio, de gobierno de progreso, que no tenga ningún miedo y ningún problema a dialogar con todo el mundo, pensando distinto, porque puedes dialogar con el que no piensa como tú. Sí, señor Iglesias, por aquí. Yo quería preguntarle sobre otro asunto. Quería saber en concreto si está dispuesto a dar todas las explicaciones que se le pidan sobre los pagos procedentes de Irán y, en ese sentido, si nos puede explicar cuándo terminó exactamente su relación con la productora 360 Global Media y la televisión iraní, cuándo acabó, y en caso de que fuera vicepresidente, ¿mantendría esa relación, si es que la mantiene todavía, o es una relación que se daría por acabada? En lo que se refiere a nuestras actividades, siempre han sido públicas. Yo creo que hay pocos dirigentes políticos que publiquen su declaración de Hacienda, que en la página web de su organización haya niveles de transparencia tales sobre todas sus actividades y sobre todos sus ingresos. Yo he venido presentando un programa de televisión que sigo presentando y que espero poder seguir presentando desde que hicimos el primer programa piloto en el mes de diciembre de 2012, si no me equivoco. Y creo que esto es una actividad conocida porque Fora Apache tiene un enorme éxito en Internet. Es un programa en el que han venido periodistas de muchas tendencias, dirigentes políticos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Izquierda Unida, también de Podemos, y siempre ha sido una actividad pública. Y vamos a seguir teniendo las puertas abiertas y haciendo públicas, e invitamos a cualquiera que quiera investigar a que conozca todos los detalles y todos los datos de las cosas que hacemos. Sí, pero discúlpeme, si es vicepresidente, que es su intención si llega al pacto con el PSOE, ¿seguiría manteniendo Fora Apache? Sospecho que si fuera vicepresidente mi agenda sería incompatible, por desgracia para mí, con otro tipo de actividades, como presentar el programa de entrevistas de La Tuerca o presentar Fora Apache. No le niego que me encantaría poder hacerlo, y si lograra liberar ratos para hacer más cosas, lo haría encantado. Creo que es bueno que en política, pues bueno, uno pueda seguir haciendo cosas que tienen que ver con su vocación y con otro tipo de cosas. Sospecho, en cualquier caso, que si fuera vicepresidente no tendría tiempo para nada más. Señor Iglesias, para buscar el acuerdo que usted está proponiendo con el PSOE, ¿cree que sería mejor que el rey propusiera mañana a Pedro Sánchez como candidato, o que el rey parara el reloj y se abriera un periodo de reflexión con el que poder negociar con el PSOE? Jamás osaría intervenir en las funciones que la Constitución otorga al jefe del Estado. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar qué le parece la decisión del Gobierno de estrenar la reforma del Constitucional para pedir la nulidad de la comisión que se ha creado en el Parlamento de Cataluña sobre el proceso de independencia. Gracias. Creo que en esta cuestión es bueno el diálogo, y creo que las vías de los hechos consumados rara vez son una buena noticia. Nosotros siempre hemos dicho que el derecho no está para solucionar problemas políticos, y creo que si hubiera un cambio de estilo y un cambio de tono y una voluntad general, tanto por parte de unos como por parte de otros, a dialogar y que se acabara con el unilateralismo por una parte y con las prohibiciones por la otra parte, creo que iríamos a un escenario más saludable para todos.
ha dicho antes que para sacar adelante la propuesta de gobierno que lanzó el pasado día 22 necesita de los votos de los nacionalistas vascos y catalanes. RC y Convergencia ya han dicho que no tienen intención de avalar de votar favorablemente ese acuerdo de gobierno. ¿Cómo piensa usted convencerles de que lo hagan? Gracias. Creo que habría que seguir los pasos, que en este caso es tener armada una propuesta y un equipo de gobierno con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, y creo que a partir de ahí llegaría el momento del diálogo político. Y yo creo que las fuerzas políticas a las que se refiere usted, con las que no estoy de acuerdo en muchas cosas, sí han demostrado históricamente una gran capacidad de diálogo y estoy convencido que podríamos llegar a acuerdos, entre otras cosas, porque esas fuerzas políticas han señalado algo que es muy importante, y es que ellos, ni por activa ni por pasiva, permitirían que en España hubiera un gobierno del Partido Popular. Creo que eso daría margen para que ese diálogo, que seguramente no sería fácil, no vivimos una época en la que las cosas vayan a ser fáciles políticamente, pero en el que tendríamos que demostrar la altura a la que estamos. Alguien que aspira a ser presidente, alguien que aspira a ser vicepresidente, tiene que demostrar que es capaz de llegar a acuerdos y tiene que demostrar que es capaz de dialogar con otras fuerzas políticas. En cualquier caso, creo que esa solución, la solución de un diálogo fructífero con esas fuerzas políticas, sería siempre preferible a que el partido de la corrupción siguiera mandando en España. Señor Iglesias, ha repetido usted varias veces que mantiene la mano tendida al Partido Socialista. A partir de mañana, ¿hasta cuándo va a tener usted la mano tendida? ¿Cuándo cree usted que deberían empezar esas conversaciones con el Partido Socialista? Gracias. Yo creo que deberían haber empezado hace por lo menos una semana. Yo creo que hemos perdido un tiempo precioso para trabajar, para negociar y para haberle podido presentar hoy al jefe del Estado una propuesta de gobierno mucho más armada. Es un tema demasiado importante como para que nosotros lancemos ultimátums. Nosotros lo que estamos planteando es posible que en este país haya un gobierno de cambio y de progreso, nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro, nosotros estamos dispuestos a hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez, que no es que haya tenido un resultado electoral muy de celebrar y, sin embargo, por responsabilidad de Estado, pensamos que puede ser bueno para España un gobierno en el que esté el Partido Socialista, Pedro Sánchez de presidente, en el que estemos nosotros también ocupando la vicepresidencia y algunos ministerios importantes, y en el que esté Izquierda Unida, y que podamos aplicar unas medidas de urgencia para los 100 primeros días e iniciar el diálogo imprescindible para hacer cambios constitucionales en España. Nuestra mano sigue tendida, insisto, en que tendrá que ser Pedro Sánchez quien diga qué prefiere, si ir con Ciudadanos y, por lo tanto, con el PP, o caminar con nosotros y con Izquierda Unida en una senda de diálogo, de cambio, de regeneración y de progreso. Sí, decía usted que el rey le había hecho una reflexión que usted ha calificado de sensata. Ha dicho textualmente, cuando un candidato pide el aval al jefe del Estado, sería razonable que tuviera un proyecto avanzado, y añade usted que no es el caso del PSOE. De ese comentario, ¿qué conclusión saca usted? ¿De que seguramente mañana el rey no va a proponer a nadie, siguiendo con esa reflexión sensata? Y una segunda pregunta, si me permite. Dice usted que están dispuestos a que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno en aras de alcanzar un acuerdo lo mejor posible. ¿A qué está dispuesto a renunciar Podemos? ¿Está dispuesto a renunciar a algo? Muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, creo que lo que demuestra el jefe del Estado con esa reflexión es su lucidez y su sensatez. Eso es algo bueno. Lo que después vaya a hacer en el marco de los poderes que le otorga la Constitución es algo en lo que creo que los candidatos no debemos intervenir por una cuestión de responsabilidad institucional. Respecto a la relación con el Partido Socialista, creo que es difícil ser más generosos. Podemos y las confluencias e Izquierda Unida aportan más votos que el Partido Socialista y, aún así, nosotros entendemos que ellos deberían tener la presidencia y en torno a la mitad de los ministerios. Y entendemos, además, que se les debe dar una oportunidad a pesar de lo que han demostrado en el pasado. Hay que ser muy generoso
para estar dispuesto a formar gobierno y hacer un programa de cambio y de progreso con los que hicieron una reforma laboral que va en la dirección contraria a lo que dijeron en las campañas electorales y con los que se pusieron de acuerdo con el Partido Popular para el famoso artículo 135 de la Constitución que puso los intereses de la deuda por delante de los intereses de los ciudadanos. Hay que ser muy generoso para hacer una propuesta de gobierno a una formación política que mantiene a algunos de sus exministros y expresidentes más prestigiosos en consejos de administración de empresas estratégicas. Hay que ser muy generosos para hacer una propuesta de gobierno y tender la mano a una formación política que muchas veces ha hecho lo contrario a lo que decía que iba a hacer. Creo que estamos siendo enormemente generosos, pero no lo hacemos por ellos. Esto no lo hacemos para hacerle un favor al Partido Socialista y para hacerle un favor a Pedro Sánchez para que pueda ser presidente. Esto lo hacemos porque pensamos que España lo merece, que España se merece un gobierno de cambio y de progreso. Y a mí me hubiera encantado ganar las elecciones y poder presentar mi candidatura, pero creo que por responsabilidad el papel que me ha de tocar es otro, en este caso el de vicepresidente, y lo asumiré con humildad y con responsabilidad. Y creo que la propuesta que hemos puesto encima de la mesa merecería una respuesta y desde aquí apelo a que el Partido Socialista reflexione y decida de una vez si quiere estar con nosotros, si quiere estar con el cambio o si quiere estar con Ciudadanos y en última instancia con el Partido Popular. Yo creo que la mejor opción para España es la primera, un gobierno de cambio y de progreso.